Las primeras semanas del año han sido agitadas, pero la novena temporada de Prisma Voz inicia en Venezuela, un país vecino en el que Nicolás Maduro se juramentó como presidente a pesar de las denuncias de la oposición, organismos internacionales y gobiernos de diferentes partes del mundo. Lo logró básicamente cerrando la frontera, militarizando el espacio aéreo, poniendo a su servicio las fuerzas policiales y militares para reprimir la movilización social, pero además para detener la ofensiva de la oposición, una oposición que reivindica a Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela. En ese sentido y en ese contexto, llegamos a una María Corina Machado en la clandestinidad, un Edmundo González fuera del país, unas calles un poco con miedo y los líderes chavistas han demostrado qué tan aceitado tienen su aparato represivo. Ahora hablan de una constituyente. ¿Qué sigue para Venezuela? ¿Cuánto tiempo le queda a Nicolás Maduro en el poder? Estas y otras preguntas las vamos a responder en un nuevo episodio de Prisma Voz. Bienvenidos. Esto es Prisma Voz, el podcast de la Universidad de La Salle. Escucha, aprende y disfruta. Aquí te conectamos con la actualidad. Entramos en materia presentando a nuestros invitados de hoy. Debo darle la bienvenida a Andrea Medina. Ella es profesional en finanzas y relaciones internacionales, especialista en cooperación internacional para el desarrollo, es docente en temas de negociación y resolución de conflictos y analista de la coyuntura internacional. Profe, bienvenida, y quiero aprovechar esta bienvenida para preguntarle, ¿usted cómo identifica a Venezuela? Este es un régimen que es dictatorial, que es autocrático, ¿cómo lo podríamos definir y por qué se volvió así? Ok, muchísimas gracias por la invitación. Si uno lo ve desde afuera, claramente pues es una dictadura, ya lleva 3 periodos, va por su 3er periodo, negoció unas elecciones democráticas con este gobierno de Biden para que le quitaran un poco este embargo al petróleo, este embargo económico, logra otra vez reconocimiento de la comunidad internacional, luego que en su anterior periodo teníamos a Guaidó, así que se repite un poco este escenario, logra volverse a anclar, permite unas elecciones, pero pues unas elecciones que todos vemos el resultado, casi que quitando del ruedo a los grandes candidatos que podían hacerle peso y manipulando las actas, que es lo que todo el mundo le reclama, ¿no? Y pues bueno, a la semana se posicionó Trump, entonces eso le quita también un poco como de, bueno, sí, allá Maduro, quédate ahí, ahora pues vamos con Trump, ¿qué va a pasar? Y digamos que esa termina siendo la pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con Venezuela? Yo no quiero ser pesimista, pero creo que no va a pasar mucho. Bueno, ya lo profundizaremos, profe, en ese contexto. Okay. También voy a presentar a Lucas Dauria, es profesor asistente del programa de negocios y relaciones internacionales de la Universidad de La Salle. Tiene una maestría en teoría de las relaciones internacionales de London School of Economics. Desde la mirada, profe, un poco académica, ¿cómo usted interpreta el régimen venezolano? Y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación al programa. Es rarísimo porque pues, en las ciencias políticas y en las relaciones internacionales nosotros utilizamos los dos términos de manera intercambiable. Creo que la única diferencia entre las dos cosas es que pues, en una empresa un dictador no puede existir, existiría un autócrata, pero pues, un autócrata también puede ser una persona que puede ser un jefe de Estado. Creo que realmente la diferencia en términos como ya muy de las ciencias políticas entre ambas cosas es que nosotros solemos definir, solemos utilizar la palabra autócrata incluso cuando hablamos de monarcas, por ejemplo. Uno puede hablar de reyes que son autócratas porque concentran los poderes únicamente en su persona, pero eso es normal en una monarquía, por ejemplo. Efectivamente es a todas luces cualquiera de las dos cosas. Es un régimen político autocrático controlado por una persona que ha acumulado los 3 poderes públicos en sus manos, que en este caso es Nicolás Maduro y que lo ha heredado directamente de una persona que hacía lo mismo antes que él, que era Chávez. En términos de esto va a cambiar pronto, y lo dudo profundamente. Vale, un poco pesimista la mirada aquí. Vale, pues empezamos esta conversación un poco hablando de cómo está parado hoy el régimen en Venezuela. ¿Qué tan fuerte es Nicolás Maduro y los chavistas en este momento? Y digamos, para también un poco hablar de la constituyente que se está planteando y de los cambios que vienen, hay además elecciones regionales que también están sobre la mesa. Entonces, profe, ¿cómo ve al régimen parado en este momento? Yo lo veo fuerte, o sea, creo que con la posición de Maduro y haber jurado y haber dicho aquí estoy, aquí me quedo, independientemente de la forma que haya sido, pues demuestra que efectivamente él está ahí y que se va a quedar en el poder. O sea, no mostrar las actas, no tener en cuenta las opiniones de la comunidad internacional, pues ya salió al siguiente día más dinero
por su captura, ya Trump anunció más bloqueos económicos, pero él está fuerte mientras siga teniendo el respaldo de Cuba, de Rusia y de China. Profe, ¿cómo lo ve? ¿Lo ve igual de fuerte? Yo también lo veo particularmente fuerte, pero siento que está perdiendo un poco de legitimidad inclusive dentro de las Fuerzas Armadas. Lo que hace, o lo que al menos hacía, que hace un par de años el régimen de Maduro pareciese verdaderamente inquebrantable, es que uno podía estar casi completamente seguro de que todas las alas del ejército estaban completamente alineadas con lo que Maduro y Diosdado Cabello querían. Hoy esta cosa parece un poquito más frágil, esencialmente porque estamos empezando a notar, lo que pasa es que sobre todo en las noticias, en los medios en Colombia no se ve tanto, pero estamos empezando a notar que hay algunos mandos medios bajos y bajos dentro del ejército que han manifestado abiertamente que no están de acuerdo con el hecho de que Maduro siga siendo la única persona que detenta el poder en el país y que de hecho inclusive están ¿cómo se dice? Defecting, están renunciando a las Fuerzas Armadas y están esencialmente desertando las Fuerzas Armadas también. Naturalmente hay todo un aparato institucional montado específicamente para poder ir a literalmente cazar estas personas y en ese sentido el régimen se ha de forma muy incrementada cada año ido apoyando más y más y más en una cosa que en Venezuela conocen como los colectivos, que fundamentalmente lo que son es grupos paramilitares a la antigua, es decir, son grupos de civiles armados que funcionan únicamente para perseguir los intereses del régimen y que fundamentalmente son una suerte de brazo armado no institucionalizado, es decir, no legalmente constituido, pero que hace las veces de una suerte de policía secreta para el ejército. Sí. Bueno, la Gestapo tenía unas intenciones particularmente racistas, en este caso no necesariamente, pero más o menos funciona de ese modo, porque la inteligencia dentro del ejército tiene capacidades relativamente limitadas en Venezuela en algunas cosas, y entonces Maduro se ha dado cuenta de que necesita también el apoyo directamente en la calle de mucha gente que le es completamente fiel y que va literalmente puerta por puerta tachando las puertas de los no colaboradores al régimen con cruces negras y cosas por el estilo, y esto está empezando a ser verdaderamente mella dentro del aparato político venezolano, y se está viendo que pues muy probablemente esto es una hipótesis, pero yo creo que esto va a ocurrir en algún momento, o al menos me auguro que ocurra en algún momento. En el momento en el que Maduro pierda por completo el apoyo del ejército, ese régimen se le cae, y yo creo que eso va a pasar en algún momento. Es decir, en el segundo en el que el ejército se dé cuenta de que el gobierno ya no puede darle los beneficios particulares que le ha estado dando todo este tiempo, que fundamentalmente son una carta blanca para hacer lo que quieran, ahí realmente Maduro va a desaparecer de la escena política. ¿Significa eso que la situación en Venezuela va a cambiar cuando eso ocurra? No, cortas la cabeza y va a seguir otra, que probablemente será Diosdado Cabello, y esto sí, o alguien que él ponga, y esto técnicamente se convertirá en una suerte de dictadura militar. Yo estoy pintando un panorama particularmente oscuro, pero creo que ese es el asunto, de modo que sí es fuerte, pero el hecho de que tenga que empezar a apoyarse en otras cosas menos institucionales sobre las cuales él tiene menos control, indica de algún modo que hay pequeñas rajas en el régimen que se están llenando de otros modos. Ahora que hablamos del chavismo y de un poco cómo está parado, también es importante hablar de la oposición que ha ido mutando en protagonismos y demás. Hoy tenemos a una María Corina Machado y un Edmundo González, digamos, muy fuerte internacionalmente hablando. Muchos dicen que ese es uno de los principales problemas de la oposición, que no hay una figura muy clara allí presente. Y ahora vemos entonces este escenario en el que la gente de pronto revive un poco la esperanza, cree que puede pasar algo. ¿Qué escenarios tiene hoy la oposición luego de que Maduro se juramentó? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que María Corina Machado y Edmundo González tienen dos escenarios posibles. De pronto estoy siendo quizás muy blanco y negro, pero vale, creo que tienen dos escenarios posibles en el fondo. Uno es abandonar por completo la empresa política como hicieron todos sus antecesores, como por ejemplo Juan Guaidó, que se refugió directamente en Florida, o como por ejemplo, Dios mío, el esposo de Lilian Tintori, Leopoldo López, que en un tiempo vivió en España y de vez en cuando regresa a Venezuela. Honestamente no sé cómo lo hace, regresa a Venezuela con alguna frecuencia. De hecho, recientemente lo hemos visto directamente en Venezuela. Es una cosa súper extraña. Entonces, una opción es, sigo haciendo la oposición desde fuera, pero me voy para que no me capturen, que yo creo que no es probablemente lo que ella quiere hacer. La segunda opción que ella tiene es que pues, no deja morir la oposición de ese modo, como al final hicieron Leopoldo López y Guaidó, sino que ella continúa teniendo este rol que tiene,
sigue tentando al régimen a que la capture de algún modo, como ocurrió hace pocos días, y lo sigue toreando de algún modo, que probablemente será la vía que ella escoja, porque en el momento en el que ella se va, la oposición muere por completo de nuevo y la volveremos a ver, quién sabe dentro de cuánto tiempo. Okay. Además, ella ha sido relativamente cautelosa en ciertas cosas del uso de las pocas herramientas públicas que tiene, ¿no? Es decir, de las protestas. Las manifestaciones se han vuelto particularmente frecuentes en Venezuela en los últimos 5 años. Y además son bastante grandes en términos de la cantidad de gente que logran llevar a las calles. Lo que pasa es que María Corina Machado es cuidadosa en el sentido de que no las convoca con tanta frecuencia como podría hacerlo, porque probablemente tiene temor de que la represión armada del régimen, que es muy violenta, implica un montón de muertos, capturas particulares en las cárceles especiales para los opositores políticos y demás, para que de pronto estos aparatos del Estado no sean tan opresivos sobre las multitudes que se manifiestan a su favor. Entonces, quizás lo que ella continuará haciendo será aparecer con una relativa frecuencia en público para que la llama de la revolución no muera y no se extinga, pero pues no tiene como muchas herramientas muy materiales para realmente hacer que el régimen en el fondo caiga, de modo que lo que probablemente ella tendrá que hacer será continuar con lo que estaba haciendo y esperar que la presión de las sanciones al final tumbe tanto a Maduro como a los militares. Ojalá, no creo que los militares desaparezcan tan fácilmente, sobre todo porque pues, el Estado honestamente ya está completamente insinuado por completo de corrupción, de modo que prácticamente habría que hacer tabula rasa, pero creo que eso es probablemente lo que va a ocurrir. Profe, 2 escenarios que plantea el profe, pero usted ve otro diferente. De pronto Edmundo González regresa a Venezuela, ¿tiene esa posibilidad? ¿Existe? Podría, yo creo que es un momento fuerte para la oposición y creo que efectivamente María Corina ha hecho la tarea y ha demostrado que se tiene que hacer desde adentro, porque aprendieron que con Guaidó afuera y la comunidad internacional no va a hacer más sino decir qué vaina, lógrenlo, estamos con ustedes, pero no va a pasar nada desde afuera. O sea, el escenario internacional tiene tantos elementos hoy en día: Trump, proteccionismo, cambio climático, guerra, problemas con la institucionalidad, Ucrania, Rusia, Medio Oriente. O sea, realmente Venezuela pues termina siendo como todos, oye, sí, pero solucionenlo ustedes, y realmente sí, es un problema de Venezuela. Y por eso también estoy de acuerdo que la apuesta de ella es quedarse y quedarse como lo está haciendo, de una forma cautelosa. Además, porque si se queda, tiene la forma de moverse. Parte de la otra oposición, cuando se van, pues la gente dice, pues sí, me quieres ayudar, pero te vas. Entonces, pues desde afuera no puedes hacer mucho. Pues Guaidó no pudo volver, y Edmundo, pues, si puede volver, pues vuelve a someterse a todo lo que puede pasar, porque además tiene orden de captura, es perseguido. O sea, también es una apuesta como que tú dices, ¿a qué vuelvo? Pues si me van a detener. E incluso pues Maduro todo el tiempo lo ridiculizó en su discurso de oposición, ¿no? Como ya llegó, uy, qué susto, ya estás aquí, a ver qué vas a hacer. Entonces, pues en ese orden de ideas, ella se tiene que quedar y tiene que hacer mucha fuerza en que lo tienen que solucionar desde adentro. Porque la comunidad internacional es que ya quemaron todas las cartas. ONU, OEA, todas. Unión Europea, ya no hay alguien que le diga como, hey, sí, ¿no? Y Maduro también ya se dio cuenta que tiene cómo moverse, entonces no hay forma, tiene que ser desde adentro, pero ella lo está haciendo muy bien. O sea, es una mujer muy valiente y es una mujer que ha estado ahí, y Maduro de alguna forma, pues el día anterior a la oposición, que logra las marchas, que la toman y la capturan en la motocicleta, pues también saben que con ella, hey, porque hay mucho pueblo que la sigue. Aquí hay un escenario que de pronto no hemos profundizado y que aquí en Colombia les encanta, y es el de una intervención militar. ¿Qué tan viable es eso? ¿Qué tan posible? No vale la pena ni siquiera conversar. No, o sea, dejemos así, o sea, no. ¿Intervención militar de quién? Además, ¿no? Sí. Me gustaría plantear el escenario de Estados Unidos acá, porque tenemos o 2 escenarios. Un Donald Trump que quiere regresar a los migrantes y que para eso necesita una especie de negociación con Nicolás Maduro, que está dispuesto a recibirlos, y un Donald Trump que dice en su posesión, le dice a los periodistas, Venezuela lo estamos mirando muy de cerca y podemos mirar qué podemos hacer allí. Pero ese que podemos hacer allí, evidentemente no es una intervención militar. ¿Cómo vamos entonces a explicarle a la gente por qué es tan difícil sacar una dictadura en este siglo XXI?
¿Quisieras empezar tú o prefieres que...? Vale, vale, no, está bien, vale. Es porque creo que nos acostumbramos demasiado a que los Estados Unidos jugaban a ser linterna verde literalmente durante toda la Guerra Fría, desde los 60 hasta los primeros 2000. Creo que el último episodio bien denso fue la otra invasión a Afganistán y la invasión a Irak en el 2003, que bueno, fueron terribles, esencialmente porque no lograron nada. Y hoy en día creo que lo que nosotros los internacionalistas llamamos el sur global no está dispuesto a recibir ninguna clase de intervención física de nadie de ninguna parte. En América Latina esto es particularmente más intenso, sobre todo porque pues tenemos, a ver, no todos, pero varios países de la región, en particular, por ejemplo, Nicaragua, Panamá, Chile y Argentina. Hasta cierto punto nosotros también tenemos una muy mala experiencia de la Guerra Fría con la intervención directa de los Estados Unidos, porque en todos estos sitios promovieron regímenes. En el caso de Colombia afortunadamente no fue una dictadura, pero en los demás promovieron o milicias armadas o regímenes dictatoriales de derecha con tal de luchar contra el fantasma del comunismo, y todo salió muy mal. Sí, entonces realmente los países de América del Sur, no quisiera hablar solo de América Latina, entonces quisiera hablar más bien también del Caribe. Honestamente, intervenciones militares de los Estados Unidos no las quieren ni ver de cerca, pero ni en pintura. Y creo que eso quedó muy claro en la última asamblea extraordinaria de la OEA, donde esto efectivamente se discutió y fundamentalmente se votó innegablemente en contra de cualquier clase de intervención, porque esto amenaza directamente, además, uno de los principios fundamentales de la Carta de Naciones Unidas, que es el artículo 2, párrafo 4, que tiene que ver directamente con el hecho de que nadie en el sistema internacional que esté inscrito en el sistema de Naciones Unidas y que sea uno de los miembros de la organización podrá utilizar ni la fuerza ni la amenaza del uso de la fuerza en contra ni de la integridad territorial ni de la independencia política de un país. Es decir, tienes un problema, resuélvelo tú solo. A menos que tengan un gobierno de facto, a menos que efectivamente Maduro se vaya, a menos que haya un golpe de Estado, que es un poco lo que María Corina está reclamando, ¿no? Si le hacemos un golpe de Estado, podemos ahí sí efectivamente llamar a votaciones o tener intervención, pero mientras tengan unas elecciones legítimas, que es a lo que Maduro termina diciendo, ¿no? No, yo gané el 52, muestra las actas, ¿para qué si yo gané? Pues frente a eso no va a haber intervencionismo. Pero yo sí ahí quisiera agregar que efectivamente con este panorama de Trump van a pasar dos cosas, y es que, bueno, Venezuela puede hacer lo que Venezuela hace porque tiene petróleo. Si Haití estuviera en estas o en algún otro país de América Latina, no, tiene el recurso. Y es un recurso muy importante mientras esté pasando lo que está pasando en el Medio Oriente, por un lado. Segundo, el presidente Trump fue el que más respaldo le dio a Juan Guaidó. De que sí, te reconozco, tú eres, yo con ese señor no quiero nada, eres tú, y no pasó nada. Así que Trump no va a volver a hacer el ejercicio con Edmundo. O sea, lindo señor, muy querido, en serio, lo lamento que lo hayan robado en su cara, pero solucionenlo allá, y más con la postura que tiene el presidente Trump frente al resto del escenario, ¿no? O sea, como sus problemas son suyos, a menos que yo me sienta amenazado. ¿Cuáles serán esas estrategias que va a tener Trump para negociar? El petróleo, que es la misma estrategia y arma que utiliza Maduro. Tú necesitas petróleo y yo lo tengo. Entonces ahí entrarán a negociar. Algunos internacionalistas pensábamos, bueno, si tienen que negociar con Maduro, sacarlo del país, llevárselo, algo que se intentó hacer en la pasada reelección, algo que lo obligue a que se tenga que ir del país, pero sabemos que mientras tenga el apoyo de las fuerzas militares, claro, cada vez están desquebrajando, pero lo sigue teniendo, y frente a toda esta maquinaria, Diosdado Cabello, no va a pasar nada, porque pueden sacar a Maduro, pero Diosdado va a volver a poner a cualquiera que tenga ahí a la mano para ponerla. Quiero profundizar sobre eso porque el 23 de enero se cumplieron 67 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y es una fecha en la que se habla de el regreso de la democracia a Venezuela. Entonces vimos manifestaciones en diferentes partes del país, y eso me lleva a la pregunta clave de la conversación. ¿Cuánto tiempo le queda a Nicolás Maduro en el poder? Yo creo que va a terminar este periodo, y más si quiere hacer cambios en la Constitución. O sea,
Llega más fuerte, llega aquí estoy, esto es para quedarme, vamos a hacer más cambios en la Constitución, la Asamblea Constituyente, todo lo que quiera hacer para tener mucho más control del que ya tiene, pues que lo tiene todo. Así que yo creo que termina su periodo de 6 años. ¿Qué tanto tiempo le queda a Nicolás Maduro en el poder en Venezuela, profe? Sí. O sea, todo el que tenga disposición hasta que su corazón pare. No queda más. No. Perdón que parezca como tan de hacer un meme, pero de verdad es que no. Definitivamente su periodo presidencial, sin duda alguna. ¿Cuánto tiempo más después de eso? Hasta que muera, o hasta que se le acabe el dinero, o hasta que se le acaben los beneficios que le puede dar al ejército. Entonces, es que creo que el problema es que nos enfocamos demasiado en Maduro, y Maduro realmente no es el único problema, y ni siquiera es el problema más grande. Porque inclusive si lo sacáramos, no sé, imaginémonos una cosa tipo Hollywood, es decir, ni siquiera Hollywood, porque esto pasó en el mundo real. Imaginémonos que alguien llega con un helicóptero Black Hawk y lo secuestra y se lo lleva a otro lado y le dice: te quedas en esta isla, vivirás como un rey, tranquilo, que nadie te va a perseguir. O sea, vale, pero ¿y el resto? Si es que primero la Constitución está completamente cambiada. Entonces ya per se, intentar cambiarla va a ser un problema muy, muy largo. Y en segundo lugar, pues queda todo el ejército, probablemente al menos con una mitad del ejército que no está a favor del chavismo, si es que todavía se le puede llamar chavismo. Y pues por otro lado, igual quedará gente que es fiel a él. Y además también están los ministros que él ha nombrado, es decir, todos sus lacayos. Está la gente del Consejo Nacional Electoral, que también son sus lacayos. Está también la gente toda la gente que es fiel no a Maduro, sino a Diosdado Cabello. Entonces, literalmente, si no cambiamos todo, no va a cambiar absolutamente nada. Es una cosa súper drástica, pero de verdad, Maduro ni siquiera es el problema más grave. Ahora que ya tenemos claro un poco de este lado de la mesa, ¿cuáles son las consecuencias de que Maduro continúe en el poder? Hablemos de Colombia, que es la mayoría de las personas que nos ven en este video podcast. ¿Qué va a pasar, digamos, en términos de migración? ¿Qué es lo que continúa en estos meses, por ejemplo? En este periodo presidencial, lo que le queda. Este es un tema bien interesante porque hemos escuchado todo lo que hablan frente al gobierno, ¿no? Entonces, que Colombia asume una posición mucho más drástica, que el presidente sea mucho más radical, pero es que es muy difícil pelear con tu vecino y mantener una pésima relación con tu vecino. Entonces, cuando Milei sale a gritar y todo el mundo, Milei sí tiene carácter, ese es el presidente que es que no es vecino de Venezuela. Nosotros vivimos pasar gente todos los días, gente que mueve el comercio, gente que come todo el tiempo. O sea, es que es el vecino, y pelear con tu vecino es muy complejo, es muy difícil. Y hemos vivido los dos panoramas también, ¿no? ¿Qué pasa cuando hemos peleado con Venezuela? Se cierran fronteras, se afecta el comercio, nos debe platica, entonces pues no nos va a pagar. ¿Qué hacemos? Entonces esto lo vimos desde Uribe, peleamos, no peleamos, nos amamos, luego Santos, mi nuevo mejor amiguis. Y pues esta es la postura como de, bueno, abrimos frontera, por lo menos en lo comercial, mantenemos buenas relaciones comerciales porque es que somos vecinos y compartimos una frontera muy grande. Irnos a la radicalización con Venezuela no soluciona el tema de los migrantes. Pues hemos cerrado la frontera y siguen llegando. Es que lo agrava incluso. Además, porque no hay control. Entonces vienen por otros lados, miren lo que está pasando. Pues es que es muy complicado, de verdad, asumir una postura y decir no te vuelvo a hablar, me sacas al embajador, no te vuelvo a hablar, sacas la postura, cierras fronteras, sacas a todas las empresas, vuelvo a quebrar empresarios cuando tenemos un departamento que vive del comercio de Venezuela. Entonces, pues Colombia tendrá que mantener por lo menos esto mientras esté el presidente Petro. Pues ya sabemos que Maduro va a durar los 6 años, a menos que algo extraordinario, muy extraordinario pase. Pero por ahora me parece que es la medida más sana, por lo menos es lo más justo para la gente que sí vive en frontera. Un poco por profundizar eso de la frontera, profe. No sé si
es importante también hablar del Catatumbo en este momento. Es una frontera en donde el ELN está presente. No sé si es casualidad que en este momento se incremente el conflicto en un momento en que las relaciones diplomáticas están como están. Es un efecto dominó incluso de lo que puede pasar en esa frontera que está entre dos países que no se están como conversando muy bien, porque por más de que, digamos, se haya mandado una persona a la posición de Maduro, la posición del presidente sigue siendo como: no reconozco este presidente, pero no voy a romper las relaciones. Es ambiguo. Diosdado le ha también dado duro en sus intervenciones al presidente. Esas relaciones diplomáticas, ¿por qué no son tan fáciles de romper? Y justo lo que está pasando en la frontera en el Catatumbo. Simplemente, o sea, voy primero por la última pregunta y después paso al Catatumbo. Perfecto. Simplemente porque, y creo que esto la teoría de la negociación también se lo dice a uno, de verdad es que romper los canales de comunicación con cualquier persona, incluso si esa persona es tu enemigo, es lo peor que uno puede hacer. Porque en ese momento, de verdad, es que cualquier solución, excepto el uso de la fuerza, desaparece por completo del escenario. Es más, es que incluso en una guerra tan grave como la que ocurre entre Israel y Hamas en Palestina, o la que ocurre entre Rusia y Ucrania, incluso ahí los canales de comunicación se mantienen abiertos. Simplemente es una pésima idea no hablar con nadie. Porque entonces la única solución es el uso de la fuerza. Y el uso de la fuerza lo único que hace es crear más ciclos de odio y más problemas. Entonces, generalmente, lo que uno suele hacer en relaciones internacionales, al menos en la historia de la política exterior colombiana, con dos excepciones recientes que son Uribe y su diplomacia del micrófono, literalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores durante la presidencia de Uribe desapareció, y el cerco diplomático, lo que eso hubiese sido durante la presidencia de Duque. Aparte de esos dos episodios, la comunicación siempre se ha mantenido abierta y ha sido inclusive más fructífero. Entonces, ok, primero eso. Segundo, el asunto con el ELN y el Catatumbo. Pues esencialmente todas las zonas de frontera son muy buenas para el ELN o para cualquier grupo armado. En toda América Latina y en la América del Caribe y en América Central sucede lo mismo, es decir, las fronteras son enormes. Son fronteras muy difíciles de gestionar porque no tienen infraestructura, no tienen luz, no tienen agua, no tienen vías, no tienen nada y nadie las quiere gestionar. Y la gestión de fronteras se puede hacer únicamente de manera multilateral, es decir, las partes que comparten la frontera tienen que estar de acuerdo en exactamente qué mecanismos utilizan para poderla gestionar, porque de lo contrario eso es tierra de nadie. Y en América Latina es prácticamente tradicional que nadie vigila nada en las fronteras. Son las fronteras más porosas del planeta. Entonces, para el ELN, honestamente, creo que no está directamente relacionado el conflicto en el Catatumbo ahorita con la situación diplomática entre Colombia y Venezuela. Realmente yo no le veo ninguna clase de relación. Más bien con lo que veo una relación es que el hecho de que realmente toda la zona fronteriza de Arauca, del Santander y del norte de Santander en Colombia siempre ha sido una zona de muchísimo conflicto entre fuerzas paramilitares y guerrillas. Entonces creo que honestamente solo esto quizás tiene que ver en parte con un power play, es decir, esto tiene que ver con el hecho de que el ELN quiere demostrarle al gobierno que tiene más capacidad. Es decir, los fuertes no negocian con los débiles, los oprimen. Entonces esta es una jugada de fuerza. ¿Quién es más fuerte en esta región? Yo. Y aquí se hace lo que yo diga. ¿Y en eso no lo ayuda el régimen de Maduro, al ELN? Lo refugia, si es por eso, en los casos en los que el ELN tiene que echarse hacia atrás. Pero creo que hemos llegado a una situación de tal control por parte del ELN en ciertas regiones del país que honestamente es que ni se tienen que retirar porque el ejército ni entra, el nuestro. Y creo que le pasa lo mismo a la frontera de Colombia, lo mismo que le pasa a la frontera de Venezuela. Es que están súper retiradas, selváticas, pero también me parece un poco irresponsable decir que Maduro financia la guerrilla o algo así. Pues no tenemos elementos que nos demuestren que efectivamente sí pasa. Pero que al Catatumbo entraron todos los del ELN, Atibú y todo lo que estamos pasando, pues de Venezuela, porque no hay forma de dónde más salieron en esa cantidad. Pero pues igual, no creo que sea un golpe o un castigo político como te mando guerrilleros o te mando para... No. Yo quisiera hacer una anotación muy corta, perdón, mis intervenciones son larguísimas. Quiero hacer una anotación corta sobre un par de cosas. Colombia recibe en promedio $700 millones anuales por parte de los Estados Unidos por concepto de cooperación internacional. Es un mundo de dinero, es muchísimo dinero. Sobre todo con una moneda tan devaluada como la nuestra. Para que tengan un punto de referencia, los demás países de la región, como México o Guatemala o Perú, reciben 200 millones al año. Nosotros recibimos más de 3 veces esa cantidad. Entonces, es un mundo de dinero. En el momento en el que este dinero se suspende,
honestamente hay un montón de cosas que tienen que ver directamente con la gestión de las fronteras, con la gestión de la migración, bien sea para la ayuda económica para los migrantes o simplemente para poder más o menos tener una oficina del Estado que pueda gestionar sus permisos de permanencia y cosas por el estilo. Ese dinero se ve fuertemente afectado, y esa capacidad también obviamente empieza como a tambalear. Por otro lado, otra cosa que ocurre es que honestamente también uno siempre piensa en el petróleo y uno dice, bueno, pero es que Venezuela tiene petróleo. Pero es que Venezuela tiene una capacidad de producción de petróleo muy pequeña porque toda su infraestructura es viejísima. Venezuela produce solo 800,000 barriles de petróleo anuales, que honestamente no es nada. Para lo que necesitan los Estados Unidos es calderilla de autobús. Entonces, en cualquier momento, Trump es un tiburón de negocios. Muy probablemente él va a decir, bueno, a ver, 800,000 barriles honestamente de nada me sirven, los saco de otro lado, o ahora que estoy bombeando, sí, el día que conquiste Groenlandia. Ok, vale. Sí, Dios mío, de eso también hablaremos otro día. Pero los puede sacar de otro lado, perfectamente puede bombear de dinero el fracking en Pensilvania y los saca de ahí. Sí, es decir, en suelo propio tiene de dónde sacarlos, de modo que él puede perfectamente decir, mira, es que ya ni te los compro. Todas esas sanciones que le puse a tu petróleo para volverlo a comprar, las vuelvo a poner, porque tu petróleo ni me quita ni me pone. Entonces, muy probablemente eso pueda ocurrir, porque quizás Trump interpretará que eso representa un ahorro para él o alguna cosa por el estilo, y entonces en ese momento el régimen se verá fuertemente afectado porque dejará de recibir un montón de dólares que le sirven a Maduro para poder mantener al ejército y a todos sus secuaces, y en ese momento la migración se incrementará todavía más. Estoy completamente seguro. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Claro, porque el Estado se va a ver todavía más amarrado. Entonces el régimen va a empezar a tambalear todavía más. El ejército se va a sentir empujado a tener que tumbar a Maduro para cambiar la situación, probablemente. Y por otro lado, la gente va a sentir un impacto fuertísimo sobre su vida diaria, porque el poco dinero que entraba deja de entrar por completo, y entonces esto va a incentivar todavía más gente a salir. Trump va a poner su famoso muro otra vez. Va a gestionar el problema de la migración con México, ni siquiera lo va a gestionar con nadie más, porque Trump creo que tiene metido en su cabeza que la migración viene de México y que todo lo que viene por debajo de México es México. Sí. Y que México sí va hasta la Patagonia. Sí, algo así. Entonces, él gestionará el problema de la frontera con México, con nadie más. Y si acaso, eso significa entonces que, como suele ocurrir con los fenómenos migratorios, los migrantes seguirán repartiéndose en los lugares que les quedan más cercanos. Entonces, creo que ese es el escenario ahí. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de quién es quién en esta crisis en Venezuela. ¿Te gusta lo que estás escuchando? Haz que tu futuro suene a éxito. Inscríbete sin costo en un pregrado en modalidad virtual de Unisalle y accede a educación de alta calidad 100% a tu ritmo. Estudia desde donde estés y alcanza tus sueños profesionales. www.lasalle.edu.co. Vigilada Mineducación. ¿Quieres seguir proyectándote en un lugar donde los líderes tienen un buen beat? Estudia un posgrado en modalidad virtual en Unisalle y continúa marcando el ritmo en tu carrera. Tu éxito merece una gran banda sonora. Inscríbete sin costo. www.lasalle.edu.co. Vigilada Mineducación. Tu tiempo, tu talento, tu futuro, todo comienza con los TIT de Unisalle. Estudia a tu ritmo nuestros técnicos profesionales y tecnólogos y obtén habilidades prácticas para alcanzar las notas del éxito. Inscríbete sin costo ahora. Matricúlate en Unisalle. www.lasalle.edu.co. Vigilada Mineducación. Antes de la pausa veíamos diferentes escenarios de lo que va a pasar o lo que podría pasar con el chavismo, con la oposición en Venezuela, y ahora vamos a hablar un poco de esa negociación o con quiénes son los aliados del régimen en este momento. Profe, ¿cómo podríamos definir quiénes están del lado de Maduro? Si es una relación de igual a igual, es una relación de uso, de qué me sirve aquí, cómo funciona un poco. Sí, es una relación de molestar. Tú hablabas de la Guerra Fría y aquí lo que vemos es eso, ¿no? Es como si Venezuela fuera el nuevo Cuba para fastidiar a Estados Unidos. Como bien, entonces China, pues que además es un actor irrelevante poniendo en vilo todo lo que conocemos de las instituciones del Bretton Woods, Fondo Monetario, Banco Mundial, cuando dice: yo también tengo plata para prestarte y molesto menos, tranquilo. No importa que estés endeudado, ofrezco cuánto necesitas. Además, porque China es un excelente alumno, ¿no? Aprendió muy bien la lección tanto de Estados Unidos como de Rusia, así que es como, no se quejen, les quedó bien formadito. Pero China y Rusia juegan ahí un papel interesante porque es mantener en América ese
modelo socialista comunista de me interesas. No sé qué tan importante pueda llegar a ser, cuántas veces al día hable Putin con Maduro, creo que tiene cosas más interesantes, pero pues lo tiene ahí. Es conveniente tener a Maduro, apenas Maduro dice ganamos las elecciones, Putin levanta la mano y dice lo felicito, pero lo hace igual con Trump, ¿no? O sea, te felicito, o sea, bien, los felicito, hagan la tarea como la tienen que hacer. Y China igual. Es China como bien, eres un súper aliado, estás aquí, que es un poco el coqueteo que además le está haciendo China a México, ¿no? De bueno, ¿qué tal si pongo esta planta aquí? ¿Qué tal si ponemos esto acá? ¿Y qué tal si hacemos tecnología aquí? Y es un poco decirle a Estados Unidos, no eres el dueño. Esto no termina siendo tan tuyo porque todos los países desde el sur global y desde todo, pues lo que necesitan es inversión y el mundo con esta crisis institucional lo que dice es, ¿quién me dé? Pues si el Fondo Monetario me va a poner tantos problemas o me genera tanta relación de dependencia, pues China, si tengo que igual me voy a vender, tengo que vender el alma, tengo que vender mis recursos, pues bueno, China puede ser. Y China no, y China está jugando un ejercicio y un juego bien estratégico en la región. Está Cuba, pues que necesita un amiguito de par, además de, wow, por fin ya no estoy solito, ya no soy el rarito. Nicaragua, que además es eso lo que pasa, ¿no? O sea, a veces también nos llenamos de ideales de lo importante que es América Latina para Estados Unidos y pues a veces no es ni tanto, ¿no? O sea, creo que también es el imaginario de Estados Unidos nos necesita, depende de nosotros. Bueno, pero pues, y el día que no quiera, pues porque tiene Nicaragua, tiene Cuba y se le ha permitido de alguna forma nacer estos nuevos manifestaciones de socialismo y no ha hecho nada. Claro, no va a haber golpes militares, aprendimos la lección desde la Guerra Fría. Pero estos aliados para Venezuela le convienen más a Venezuela, ¿no? Y para ellos es como, bien, ahí te molestamos, Estados Unidos, y ponemos. Ahora, con este nuevo Trump 2.0 pueden cambiar un montón las relaciones. Perfecto, profe. Ya para finalizar, si quieres complementar un poco de estos aliados, pero sobre todo también para que puedas hacer una conclusión de todo lo que está pasando, posibles salidas a la crisis, imposible. Pues, o sea, al menos no lo veo muy cercano, ¿no? Yo no veo la salida a la crisis política en Venezuela particularmente cercana. Sobre todo porque es que no veo tampoco como mucha capacidad por dentro para poder hacer más que manifestar públicamente que hay descontento con el régimen. O sea, perdón, voy a hacer una comparación que generalmente en política internacional no se debería hacer, porque esto es prácticamente comparar peras con piedras. Uno debería comparar frutas con frutas, pero vale. Pero miren, por ejemplo, lo que sucedió en Siria. En Siria, Bashar al-Assad estuvo 20 años en el gobierno, o casi 30 años en el gobierno, y antes de él estuvo su padre. Es decir, prácticamente Siria lleva casi 60 años bajo la misma familia. Lo único que realmente logró hacer que un grupo de rebeldes pudiese echar a Assad para que se refugiara en Rusia fue esperar a que Assad como que viese sus capacidades disminuidas porque Rusia ya no le estaba apoyando por estarse encargando de Ucrania. Y en ese momento fue que la revolución armada logró entrar directamente a Damasco para poder echar corriendo a Assad y a todos sus lacayos. La revolución en esos casos para poder tumbar a un dictador de este tipo, esto es terrible decir una cosa así, pero en ese tipo de situaciones ya realmente tan dramáticas únicamente se puede hacer con las armas, porque una persona por el estilo honestamente renunciará al poder muy probablemente solo si le pones una pistola al frente. Esto en Venezuela no va a ocurrir, porque nadie lo va a hacer excepto el ejército. Y el ejército en este momento tiene un beneficio, entonces no lo va a hacer, no va a ocurrir pronto esta salida. La democracia, como la está intentando imponer María Corina Machado, está muy bien. Tiene que ocurrir, el régimen tiene que sentir la presión el descontento de todas las personas que María Corina Machado representa, y ella tiene que permanecer ahí, pero muy probablemente Maduro no va a caer con presiones en las calles. Ahora, Maduro también goza de apoyo de otros actores en el sistema internacional que lo ven útil simplemente porque les conviene tener a alguien que sea su amiguito en una región y ya está. Entonces, existe suficiente inteligencia militar aquí en Colombia como para creer que hay evidencia suficiente de intervención iraní en varias cosas que ocurren en el sistema político venezolano y que hay inclusive presencia de militares iraníes en suelo venezolano. ¿Para qué le sirve esto a Irán? Lo sabe el régimen en Irán. Pero, o sea,
digamos que al menos en términos de mantener los vasos comunicantes abiertos, eso es una cosa. Cuba y Nicaragua, pues, les sirven solo de apoyo dentro de la OEA, yo creo. Es decir, el apoyo es simbólico, más que cualquier otro, no es apoyo material. Vale, pues así llegamos al final de este episodio que le da inicio a la 9ª temporada de Prisma Voz. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro perfil de Spotify, estamos como Prisma Voz, y en nuestro perfil de Instagram. Allí van a poder encontrar también otros episodios. Si llegaron hasta aquí, dejen en los comentarios qué otro tema les gustaría que tratáramos en esta nueva temporada de Prisma Voz. Nos vemos en la próxima.